Queridos hermanos y hermanas, que la gracia de Cristo Jesús esté con todos ustedes. En esta ocasión quiero compartirles una de las vidas de santos más bonitas y más maravillosas. Además, también es una vida de una santa que recomiendo muchísimo, ¿verdad?, para todos ustedes que tienen problemas en la educación de sus hijos o que tienen alguna gran dificultad con alguno de ellos sobre adicción, drogas o alejamiento de Dios. Y bueno, pues esta vida es sobre Santa Mónica. Así es que, pues quédate conmigo y descubre cómo esta santa mujer logró la conversión de su hijo, y no solamente de su hijo, sino también de su esposo. Vamos a comenzar afirmando: Santa Mónica, ¿verdad?, es la madre de San Agustín. Ella nació en Tagaste, que se encuentra al norte de África, a unos 110 kilómetros de la ciudad de Cartago. Ella nació en el año de 332, al inicio, ¿verdad?, de nuestra era cristiana, y ella pues fue una mujer que nació dentro de una vida acomodada, y por lo tanto la educación de ella y de sus hermanos fue muy estricta. Sus padres desde muy pequeña la encomendaron a una institutriz, la cual a través de disciplina y grandes enseñanzas religiosas fue educándola. Por ejemplo, una de las cosas que más cuenta ella es que era muy rebelde cuando era niña, y por eso su institutriz no le permitía tomar agua, ¿verdad?, entre comidas. Esto significaba que no podía tomar absolutamente ningún líquido fuera de la hora de comer. Al inicio, cuenta Santa Mónica, que esto fue algo muy difícil para ella de entender, y le preguntó a su institutriz por qué la obligaba a no tomar agua, y ella le decía: si no tienes control sobre la sed que tienes, más grande te convertirás en una mujer alcohólica. Por eso no las dejo que tomen agua, para que controlen su carácter. Y es que resulta que en este tiempo, seguramente como ahora, pues había un gran problema, y el problema eran los vicios, sobre todo las bebidas alcohólicas, y su institutriz pues trataba de educarla lo mejor posible. Y bueno, pues pasaron los años, y Santa Mónica, después de esa educación tan estricta, ¿verdad?, ella cuenta que no guardó ningún resentimiento. Al contrario, se mantuvo muy agradecida con sus padres, porque a través de esta institutriz había conocido más a profundidad su fe católica, y sobre todo la habían prevenido de todos los vicios y de todos los padecimientos mundanos. Ya con mucha ilusión más adelante, pues ella se casa, ¿verdad? Encuentra a un hombre llamado Patricio, y pues decide casarse con ella. Patricio era muy buen trabajador, pero lamentablemente tenía un carácter terrible. Además, era mujeriego, jugador, y no era católico, sino era pagano, ¿verdad? Y desde luego, junto con todo eso, pues también era alcohólico. Y resulta que entre todos estos vicios, pues a ella la hizo sufrir muchísimo, porque imagínate, también era machista, y como era tan enojón, pues Santa Mónica sufría mucho. Por ejemplo, este esposo la criticaba muchísimo, ¿verdad?, porque a ella le gustaba rezar, le decía que ya se dejara de sus cosas, y ella siempre, pues simplemente se quedaba callada, porque ella siempre tuvo la conciencia de que para pelear se ocupaban dos personas, no solamente una persona. Así es que cuando él llegaba enojado, malhumorado, cuando él le gritaba, cuando él intentaba humillarla, intentaba hacer pleito, ella se quedaba callada y comenzaba a rezar. Desde luego, Patricio no tenía ningún gusto espiritual, antes bien la criticaba, mas sin embargo Santa Mónica solamente se mantenía rezando por él y no se alejaba de su fe, a pesar de que él la criticaba tanto. Tuvo una gran bendición, más adelante se las voy a contar, y ahorita les comparto que ella tuvo dos hijos varones y también una hija mujer. Los dos menores fueron las grandes alegrías de Santa Mónica, y los dos mayores pues no fueron alegrías, sino más bien pues dificultad, sobre todo Agustín, que después se convertiría en santo. Agustín desde muy pequeño lamentablemente comenzó a juntarse con las personas equivocadas. De hecho, Agustín, que después será San Agustín, escribe en su diario Confesiones algunas de las cosas terribles que hizo. Narra que, por ejemplo, pues era alcohólico, fue ladrón también,
y tuvo un hijo con una prostituta. Imagínate, pues era un joven que pues definitivamente hizo sufrir a su pobre madre bastante. Así es que imagínate con esto que te cuento, con un esposo tan malo como Patricio, iracundo, terrible, irritable, pues la pobre Mónica sufría bastante en casa, mas sin embargo ella no perdía su alegría, pero sobre todo no perdía su fe. Yo creo que esto es lo más importante de Santa Mónica, y esta fe pues logró la conversión de Patricio, y en el año de 371 él se bautizó, se convirtió al catolicismo. Fíjate que Santa Mónica y Patricio se dieron cuenta de que el hijo más inteligente que tenían, pues desde luego era San Agustín, así como era rebelde y malvado, también era muy inteligente, y por eso decidieron enviarlo a la capital, a Cartago, a que estudiara filosofía, literatura y oratoria. Para aquella época, pues San Agustín desde antes ya se juntaba con malas amistades, pues también acá se juntó con malas amistades, pero como quiera seguía estudiando espiritualmente, no le interesaba la vida espiritual, más el deporte sí le interesaba muchísimo. Se juntó con malas amistades y empezó a torcerse la vida de Agustín, ¿verdad? Cuando tenía 17 años se quedó huérfano de padre porque pues falleció Patricio, y Santa Mónica pues solita comenzó a recibir un montón de malas noticias, noticias preocupantes sobre su hijo, ¿verdad? Así es que ella se preocupó muchísimo y decidió acercarse a su hijo, ¿verdad? Así es que abandonó todo Santa Mónica y decidió ir a buscar a su hijo para salvarlo, ¿verdad? Ya era pues viuda y podía tomar esa libertad. Sus otros hijos pues ya se podían cuidar solitos. Así es que Mónica decide ir a buscar a su hijo Agustín. Cuando ella llega se da cuenta que las cosas están peor de lo que parece, porque no solamente Agustín pues es un joven rebelde con vicios, con muy mal carácter, sino que se había unido a una secta que no era católica, y eran los maniqueos, que ellos afirmaban que el mundo había sido creado no por Dios, sino por el diablo. Y pues imagínate, la pobre Mónica cuando se dio cuenta de esto, pues se puso muy temblorosa, se puso muy nerviosa, decía, ¿qué va a hacer de mi hijo? Absolutamente tengo que hacer algo, ella pensaba en su corazón y en sus oraciones. Imagínate que cuando Santa Mónica intentaba hablar con su hijo, pues este se enojaba muchísimo, al grado de que en una ocasión Mónica dice, ya no puedo más con este hijo mío, me voy a regresar a casa, ya mi hijo está totalmente perdido, no hay nada que hacer, así es que ella se va. Cuando llega a casa en esa primera noche, ella tiene un sueño, una visión esperanzadora sobre la realidad, y sueña que un padre de familia, no sabe quién, pero un padre de familia que había perdido a su hijo, regresaba y se abrazaba con su hijo, y su hijo se arrepentía, ¿verdad? Y regresaba con esta persona. En el sueño, ¿verdad? Ella voltea a un lado y descubre que quien regresó era su hijo Agustín. A partir de esta visión que tuvo la primera noche que dejó a Agustín, vuelve a tener esperanza. Ya había dado por perdido a su hijo, pero a partir de este sueño, de esta corazonada, de esta visión que ella tuvo, dijo, no me voy a rendir, voy a regresar y le voy a echar ganas hasta que mi hijo se convierta. Imagínate, esta pobre madre Mónica sufrió con un esposo terrible, tuvo una infancia muy complicada, y ahora pues este hijo suyo, que aparte de ser rebelde, era maniqueo, contrario a la fe católica, pues Mónica estaba en una situación muy difícil, pero esta pequeña esperanza que había soñado le sirvió para ir y continuar en esa batalla. Desde luego Mónica se aferró muchísimo más a Dios, ¿verdad? Al grado de que las personas que ya están cerca de Mónica empiezan a sentir que ella es santa porque rezaba muchísimo por la conversión de su hijo Agustín. Pero bueno, a pesar de las oraciones de Santa Mónica, a pesar de su esfuerzo, Agustín simplemente no daba el brazo a torcer. Mas, sin embargo, su mamá no se rendía. Cuando Agustín cumplió 29 años, decide dejar África
e irse a dar clases. Para ese entonces, pues Agustín ya tenía gran conocimiento y dice, pues voy a irme a una ciudad en donde pueda dar clases y desarrollarme pues económicamente. Así es que le cuenta a su mamá y decide irse. Imagínate nada más, la mamá le dice, hijo, pues yo te acompaño. Agustín primeramente le dice que sí, pero literalmente hace que el barco deje a Mónica. Mónica, como una verdadera mamá luchona, ¿verdad?, decide no rendirse y toma el siguiente barco. Cuando llega a Italia, se va directamente a buscar a su hijo, ¿verdad? Y entonces, pues al no encontrarlo, porque no sabían dónde estaba, se encontró con un obispo, con el obispo más famoso de aquel tiempo, San Ambrosio, que era obispo de Roma. Se encuentra y le dice, ¿verdad?, le platica sobre su hijo y le dice, necesito encontrarlo. San Ambrosio, todavía sin conocer específicamente a Agustín, le dice, Mónica, estate tranquila, es imposible que tu hijo se pierda porque tú has derramado muchas lágrimas por él. Con esta tranquilidad, con estas palabras de esperanza en el corazón, Mónica decide continuar la búsqueda y por fin encuentra a su hijo. Se mantiene cerca de él, aunque bueno, pues él ya está dedicado a su trabajo, a su estudio, a dar clases y no le hace mucho caso a su mamá, pero ella no deja de rezar por él, al grado de que un milagro maravilloso ocurre. Agustín empieza a acercarse a San Ambrosio, no tanto por la fe, sino porque San Ambrosio pues era una persona súper inteligente, una persona intelectual, una persona culta. Comienzan a platicar sobre filosofía. Agustín está impresionado por la habilidad y el conocimiento de San Ambrosio y literalmente se hacen amigos, aunque San Ambrosio directamente no le pide que se convierta, pero su mamá sí insistía en su conversión. Pues resulta que gracias al cielo y a las oraciones de Mónica y al interés que tenía Agustín en conocer más y sobre todo después de haber sido pues aleccionado por San Ambrosio, pide ser bautizado. En aquel tiempo las personas no se bautizaban de niños, sino que ellas pedían ser bautizadas cuando eran grandes. Y pues Agustín, después de unos largos años, ¿verdad?, y muchas oraciones y muchas lágrimas de su pobre madre, decide ser bautizado. Y bueno, pues así es como recibe la fe católica. Mónica está muy contenta, está emocionada con 54 años de edad. Y su hijo, Agustín, le dice, mamá, pues ya con el bautismo quiero acercarme más a Dios, regresémonos a África. Santa Mónica le dice, hijo, yo ya cumplí mis metas aquí en esta tierra, ya cumplí mi objetivo, alcanzaste la conversión, que era lo que yo quería. Y le dice Santa Mónica a su hijo, yo ya puedo morir tranquila. Imagínate que Agustín le dice, mamá, ¿cómo crees? Vámonos a África. Y compran los boletos para irse en barco saliendo desde el puerto cercano a Roma que se llama Ostia. Cuando estaban esperando el barco, que no había tanto transporte como en este tiempo, ¿verdad?, tenían que esperar una semana que llegara el barco de África, pues a su mamá justamente en ese puerto le da una fiebre que no se le controla, ¿verdad? San Agustín está ya muy preocupado por su mamá y le dice, pues intenta cuidarle, y le dice, mamá, mamá, por favor reacciona, tenemos que irnos a África, pero ella insiste, hijo, mi vida en este mundo ha concluido, ¿verdad?, porque alcanzaste la conversión, ahora yo ya puedo irme al cielo donde me espera mi Señor. Y por esa calentura que le dio a Mónica, pues ella pierde la vida en manos de su hijo en el puerto, esperando regresar a África. Ya más adelante, pues el único que regresa es San Agustín y Mónica, pues se va al cielo, estando todavía en Italia, en el puerto de Ostia. Y así es como termina la vida de esta gran santa, que ojalá y motive esta reflexión, esta biografía a todas las mamás, a todas las esposas que se sientan identificadas, ¿verdad? Una tristeza que todavía hay muchas esposas que sufren a causa de la violencia de sus esposos, a causa de la violencia de sus familiares, a causa pues del sufrimiento porque sus hijos o hijas no están convertidos, y no solamente eso, sino que estaban o están todavía perdidos en vicios, en ideas como Agustín, que era maniqueo.
les pido por favor que se sientan motivadas ustedes a partir de la vida de Santa Mónica. Yo como sacerdote seguiré rezando por la conversión de su esposo, de sus hijos, y verán que esa conversión sí llegará. ¿Por qué lo sé? Pues porque la vida católica está llena de milagros como este, como el que Mónica logró, la conversión de su esposo Patricio, imagínate, que aceptó ser bautizado y se convirtió, y ahora la conversión de su hijo, pues todavía, qué maravilloso. Así es que, esposas, no pierdan la esperanza, lo mejor está por venir, se los repito, lo mejor está por venir. Mónica tuvo que derramar muchas lágrimas por su hijo, a lo mejor a ti te falta todavía llorar un poquito más. Mantente tranquila, mantente rezando, y cuando sientas que ya no puedas más, pídele un consejito a Santa Mónica. Yo creo que en tu iglesia cercana allí está su imagen. Y verás que a través de la invocación a Santa Mónica vas a recibir su intercesión y por seguro alcanzarás la conversión de esas personas que tanto amas, de esas personas pues que necesitas que cambien, que se conviertan. Ánimo, la conversión sí es posible. He decidido compartirte esta biografía para que veas que lo mejor está por venir, que no hay nada de qué preocuparnos, que no hay nada de qué ponernos tristes, sino al contrario, llénate de alegría y de gozo en el Espíritu Santo, y así como Mónica obtuvo la conversión de sus familiares, tú también lo lograrás. Si tú lo crees, con todo tu corazón, regálame una carita feliz en los comentarios y comparte esta biografía tan bonita con una persona que está perdiendo la esperanza para que descubra que no tiene que perder nada, sino agarrarse más a Dios. Amén. Querido hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Gracias, que Dios te bendiga muchísimo, y me despido recordándote algo muy importante. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Ese es el recordatorio que quería darte en esta bellísima canción. Gracias de todo corazón de nuevo, te mando un súper abrazo y recuerda, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Dios te bendiga.